Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Bueno, gracias a mi amigo Víctor que deja todo listo por acá, increíble. Pero ya estamos listos para recibir, por supuesto, nuevamente al Pastor David. Acá está listo y hoy sí, ponemos el fondo que corresponde. Y estamos ya para recibir con fuerte aplauso al Pastor David Aguilar. Mira. Acordate que este programa es grabado, así que deja el fondo sonar otra vez y lo volvemos a presentar. Vaya, vamos, regresemos. Y con nosotros, ya está con nosotros acá en cabina el Pastor David Aguilar. Estamos en un programa más de Pregúntale al Pastor. ¿Así te parece, Víctor? Perfecto, el Pastor David Aguilar ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor. Buenos días. ¿Qué Aquí tal, Pastor? ¿Cómo está? Contento. ¿Cómo estuvo ese desayuno tan rico? ¿Cuál? ¿Se fue un desayuno frustrado? ¿No? Nos quedamos en el aire, literalmente. Sí, yo solo las miraba que salían de la plancha, se iban a las bolsitas, ya vienen. No, se iban a otras manos y yo con una gran hambre. Bueno, al final sí las traje, pero hasta las 9 vamos a poder degustar de ellas. Hablando de pupusa, ¿verdad? Esto es una charla de contexto. Pero vamos a ver qué es lo que nos trae hoy el día, aquí con la Biblia en la mano, listos para contestar preguntas, y lo único que te pedimos es que nos las hagas. En este programa no hay preguntas malas, solo aquellas que no se hacen, así que con toda confianza escríbenos a nuestro WhatsApp, escríbenos un mensaje a nuestro muro, que yo creo que ya ni revisamos. Ya casi no. O llámanos. Las llamadas en vivo tienen prioridad sobre cualquier otro medio, pero tú decides cómo comunicarte con nosotros. Algunas de las preguntas que quedaron pendientes la semana anterior, el pastor las contestó fuera del aire, así que quedamos solventes. Sí. Vamos a comenzar entonces ya con la primera pregunta a continuación. Hola, buenos días, progre. Buenos días, pastor. Quería preguntarle acerca de Daniel 7, la visión de las 4 bestias, y quería que me explicara rápidamente a qué se refiere con eso. Oiga, bendiciones, saludos a todos ahí. Wow. ¿Qué le parece la primera pregunta? Que esta es una clase completa de profecía, pero vamos a hacer nuestro mejor intento para concatenar todo y poder dar una buena respuesta. Ok, listo. Ok. Sí, yo creí que ibas a decir otra más. No, te veo ahí. Es que estas son preguntas, pero con respecto al viaje. Fíjate. Ah, ok, perfecto. Se las vamos a trasladar al hermano Boris. A quien corresponda. Sí. Perfecto. Vamos a ver que Daniel capítulo 7 es una revelación de parte de Dios para Daniel que muestra lo que va a venir. Quizás vamos a leerlo directo del pasaje. Daniel capítulo 7, versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y las 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora, simbología, ¿verdad? Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado al momento de interpretar la Biblia es que debe interpretar la Biblia de forma literal hasta que ya no es posible hacerlo. Todas estas visiones, o sea, toda esta profecía, desde el principio te está diciendo que es profecía, entonces lleva algún simbolismo adentro. Y en segundo lugar, pues obviamente no pudo haber pasado porque es un sueño. Así que vamos a buscar simbología aquí. ¿Qué es lo que se define como simbología en la Biblia? Lo que nosotros podemos ver es que la Biblia comenta la Biblia. Mar, esa es la primera palabra, ¿verdad? En el gran mar. Lo que puedes ver en la Biblia es que consistentemente el mar es un símbolo de muchedumbre de gentes, como el mar que ruge. Así puedes verlo y puedes encontrarlo en diferentes lugares. No voy a ir a los pasajes porque entonces nos tardamos mucho tiempo. Mar quiere decir gentes, una muchedumbre, una multitud de personas. Entonces estas 4 bestias salen del mar todas salen de una multitud de personas. Son grupos de personas o son naciones. Lo que viene es un sistema de gobierno que se va a suceder uno tras otro. Entonces sale del mar, dice, la primera era como león.
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién es esta primera bestia? Cuando nosotros vemos toda la simbología del capítulo, que no sé si vamos a alcanzar a leer, la primera bestia es un primer gobierno mundial que se levanta a forma de león, un león imponente que no tiene ningún tipo de parangón, o sea, no tiene alguien que le haga frente. Este gobierno pertenece al gobierno, al imperio babilonio, que fue quien se hizo primero del dominio mundial a una escala nunca antes vista. 132 provincias, bueno, ahí puedes ir viéndolo cómo se describe a sí mismo el imperio babilonio, que estaba representado en su máxima expresión por un rey, el rey Nabucodonosor. Por eso parece que a esta bestia, que tiene cara de león y tiene alas de águila, se hace hombre, porque se concentra en una figura, Nabucodonosor. En el momento en que Nabucodonosor muere, el reino comienza a debilitarse inmediatamente. Sus sucesores fueron muy poco exitosos en conservar el poder y se levanta el siguiente gobierno. Tú puedes ver entonces, y aquí otra segunda bestia, estoy en versículo 5 de Daniel 7, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Bueno, quedémonos con la segunda bestia. El siguiente imperio mundial que se levanta es el que precisamente acaba con el imperio babilonio, es el imperio medo-persa. Media y Persia eran 2 naciones que se juntaron para gobernar el mundo conocido hasta entonces. ¿Por qué dice que era como un oso? Porque era grande, era pesada, sus leyes eran sumamente rígidas y eso les permitió alcanzar un gobierno mucho más estable que el babilonio, pero dice que una pata cojeaba más que la otra. Uno de las naciones era más débil que la otra, entonces los medos fueron más poderosos que los persas, y ahí tenemos una llamada. Vamos entonces a contestarla en este momento, pastor. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Josué. Sí. Ok, Josué, el pastor está escuchándote. Una pregunta, pastor. Mateo 16:28 dice que Jesús está hablando con los discípulos y les dice que algunos no van a ver la muerte hasta que Él venga en la segunda venida. Entonces, ¿cómo se puede interpretar ese pasaje, ¿verdad? Porque cuando toma literalmente, todos murieron antes de la venida de Cristo. Claro. Entonces, esa es la duda. Buenísimo. Gracias, hermano. Vamos a contestar tu pregunta a continuación. Gracias, Josué, por tu llamada, y ya el pastor ya te va a contestar. Bueno, regresando. Entonces la historia nos dice que uno de los imperios pudo más, uno se desmoronó, y eso precisamente fue lo que hizo que el imperio medo-persa se debilitara. Una de las naciones no soportó y entonces comenzó a desmoronarse. Vemos la tercera bestia, que es muy interesante. Versículo 6 dice: después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Quién es esta tercera bestia? Esta tercera bestia es el imperio griego, que se levanta inmediatamente después de la caída del Medo-Persa. ¿Por qué cuatro cabezas? Bueno, si tú sabes un poco de historia, Alejandro Magno, que es el principal impulsor de la conquista griega en el mundo antiguo, tenía 4 generales. Y las alas de águila y la forma de leopardo, las aves, se movía sumamente rápido. O sea, en cuestión de pocos años, Alejandro Magno conquistó un imperio increíble, pero lo hizo tan rápido que murió joven. murió llegando a los 30 y no pudo disfrutar de su imperio. Así como Víctor. No, ya tiene 34, tenés. Ya este muchacho va llegando a los 40. Ya sobrevivió. No, estoy hablando que, Alejandro conquista todo el mundo conocido otra vez, lo hace sumamente rápido por sus estrategias superiores, una mente increíble, pero su vida, algunos piensan que su vida desenfrenada lo hizo morir muy temprano. Entonces, estos 4 generales que tenían, luego se rompe el imperio griego en 4 cabezas. Ahí es donde están los Seleucidas, los Ptolomeos. Y bueno, si sabes un poco de historia, creo que vas a ubicarte. Lo que sucede ahí, se fractura en estos 4 generales y se vuelve un imperio muy débil. Para el escenario perfecto para que se levante la última de las bestias. Después de esto, versículo 7, miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia
espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Entonces la visión se transforma de repente en una profecía de lo que va a suceder en el futuro. O sea, estamos hablando del pasado y esto se entremezcla. ¿Quién es esta cuarta bestia? Esta cuarta bestia, para no hacerte una historia muy larga, esta cuarta bestia es el Imperio Romano. El Imperio Romano, que surgió precisamente de las cenizas de lo que quedaba del Imperio griego y se hizo de una fortaleza increíble y dominó durante muchísimo tiempo a muchas naciones. O sea, estamos hablando de que el Imperio Occidental, el Imperio Romano Occidental, más o menos dominó durante 300 años. Pero el Imperio Romano Oriental, que es el famoso, a donde estaba la famosa Constantinopla, ese imperio dominó durante 1000 años. Wow. O sea, te imaginas un imperio de 1000 años, es increíble. Lo que ellos lograron fue realmente increíble, pero por dentro, obviamente, toda su degeneración moral y política hizo finalmente que el imperio colapsara. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que a esa bestia, o de las cenizas de esa bestia, van a surgir los famosos 10 reyes que vemos nuevamente en Apocalipsis, bajo esas premisas de una república que no es república, pero es un imperio, que a la vez no es un imperio, sino que es un gobierno de un montón de ¿cómo decirte?, titiriteros oscuros detrás, que es como era Roma. Roma era manejada por una cantidad de familias que tenían el dinero, y estas movían a los señores de la república, ¿verdad?, los senadores, y ellos se movían para donde eran. Entonces Roma sufrió varias transformaciones, pasó de ser un imperio, pasó de ser una república a un imperio, y luego de un imperio a una república nuevamente, y así se vivió moviendo de un lado a otro. Entonces sus mutaciones fueron muchas, y yo creo que eso fue lo que le permitió durar durante tanto tiempo. ¿Cómo va a ser entonces este gobierno mundial cuando venga el anciano de días? Va a ser algo muy similar. Es decir, nuestro mundo se está moviendo hacia ese juego difícil y de balance político entre el poder económico y el poder político y el poder religioso, y todo se va a concentrar en una sola masa que va a ser muy similar a lo que fue el Imperio Romano. Y entonces de aquí es donde salen esos 10 cuernos. El pequeño cuerno, si tú lees la profecía, te vas a dar cuenta ya en Apocalipsis, que en Apocalipsis 13 y 12 vas a ver que ese pequeño cuerno es el anticristo, que hable grandes cosas, bota 3 reyes, es decir, él surge como una potencia y luego el poder se concentra en él. Y sale el anciano de días, que es Dios, obviamente, y llega al trono. Exactamente, él llega al trono, y lo que ves ahí es que hay un juicio. En este juicio el pequeño cuerno es juzgado. ¿Y a qué se refiere? Ese es el juicio del gran trono blanco que va a aparecer en Apocalipsis capítulo 20. Por eso es difícil entender esta profecía, porque se entremezcla el pasado y el futuro. ¿Qué ha sucedido entonces entre el pasado y el futuro? ¿Por qué estamos como en una pausa? ¿Por qué no se habla de estos tiempos modernos en esta profecía? Porque el Señor ha permitido hasta cierto punto que todo se detenga. O sea, Israel, algunos estudiosos le llaman el reloj profético de Dios, porque Israel era una de las marcadores temporales para los últimos tiempos. Entonces todo se ha detenido desde el momento en que el Mesías muere y resucita, y desde Hechos capítulo 7 Israel se endurece y le niega como su Mesías. El tiempo en estas profecías está parado, porque te recuerdo una cosa: Daniel, en toda la profecía de Daniel, está relacionada directamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en estos momentos está endurecido en parte, dice Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 10 también, dice que Israel está endurecido en parte, pero que en algún momento de la historia de Israel va a volver a despertar. Y de hecho, esta profecía del resurgimiento de una higuera es algo que es increíble, porque no hay una nación en el mundo jamás que haya muerto, haya desaparecido como murió Israel, pero volvió a surgir en el futuro. En 1948 el Estado de Israel regresa a la vida, y esto es una profecía increíble.
Algunos piensan que la generación que vio 1948 no va a morir sin ver el regreso de Jesús. Yo no sé, sinceramente no sé si hay alguna manera de predecirlo, pero entendiendo esto, que lo que ves aquí es una profecía relativa a Israel, y en estos momentos estamos en, si tú quieres ponerlo así, una pausa profética en el reloj de Dios. Dios adrede ha permitido que Israel se endurezca para no recibirle como su Mesías, mientras entra la plenitud de los gentiles, es decir, la iglesia puede tener la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador y poder ser salvo, pero este tiempo va a acabar. Este tiempo acaba oficialmente en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús vuelve por su pueblo, por su iglesia, por su esposa, la lleva con él y se casa con ella. En esos tiempos de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo, aquí en la tierra está pasando algo llamado el Día del Señor o la tribulación. Este Día del Señor es un proceso de juicio mediante el cual Dios pone bajo sujeción toda nación y pone bajo sujeción al anticristo, y al final de estos 7 años el anticristo es apresado y enviado pues al lago de fuego. Entonces, básicamente eso es lo que tienes ahí en Daniel 7. Es una descripción de los imperios del pasado, pero también es una predicción de lo que va a suceder en el futuro con el anticristo, basados en la descripción del imperio romano, que se vuelve clave en algún momento de la historia. Ahora, no estoy diciendo con esto que la actual Roma tenga algo que ver con esta profecía. De hecho, es parte del sistema político, pero no va a ser lo único. No quiero demonizar a una sola nación. La Gran Babilonia es el famoso misterio de la Gran Babilonia, allá en Apocalipsis capítulo 17, 18 y 19. Es un sistema religioso, pero a la vez un sistema político-económico, que se vuelve el medio por el que el anticristo gobierna, y por eso se llama la gran ramera, ¿verdad? Porque se vende al mejor postor. Sí. Y es una religión basada en obras y en poderío económico. Eso no solamente abarca una religión ahora, abarca todas las religiones que dicen que te salvas por las obras, están metidas ahí. Entonces ahí tienes un pequeño preview de lo que viene, y como te dije, esta es una clase de profecía completa. Yo creo que hacer justicia al texto en tan poco tiempo no podemos, pero te he dado algunos tips para que lo sigas estudiando, y si tienes alguna duda específica, pues vuélvenos a llamar y con gusto te respondemos. Perfecto, pastor. Continuamos y tenemos ya algunas notas de voz. Vamos a no sé si escuchamos las notas de voz y luego contestamos la pregunta que salió a través de la llamadita. Buenos días, Progreso. Buenos días, Pastor David. Una pregunta nada más. Quería saber en qué tiempo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Conocido hasta entonces. Ok. Buenísima pregunta, ¿no? Buenísima pregunta. Perfecto. Hay una más. Buenos días, pastor, bendiciones. Mire, pastor, una pregunta. Mire, pastor, bueno, yo tengo mi concepto, digámoslo así, ¿verdad? Para usted, ¿la suerte existe o no existe? ¿Verdad? Porque estaba hablando con una persona, ¿va? Y me estuvo alegando que sí, que la suerte sí existe, porque cuando murió Jesucristo echaron suerte sobre sus túnicas, ¿va? Ahora, pero la suerte se aplica al cristiano. Yo en lo personal considero que no, ¿verdad? Porque yo considero que tengo un Dios soberano y que tiene control de todo lo que sucede alrededor de mi vida, ¿va? Entonces yo considero que para mí en lo personal no existe la suerte, ¿va? Pero no sé qué me puede decir usted. Ok, muchas gracias, hermano Juan, por siempre participar en el programa Pregúntale al Pastor. Excelentes preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que podemos contestar una. Ok, perfecto. Vamos a contestar, como dijimos, las llamadas tienen prioridad, así que vamos a Mateo 16:28. Debemos tener mucho cuidado con el lenguaje que Jesús usa en este pasaje, porque la Biblia usa las palabras intencionalmente. ¿Qué está diciendo este pasaje? Vamos a ver. Dice 16:28 de Mateo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Dice que se van a quedar vivos hasta que Jesús venga? No. Dice que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto. Fíjate, son palabras muy específicas. Ellos van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay dos posibilidades para interpretar estas palabras de Jesús. La primera está inmediatamente después. ¿Qué sucede en Mateo capítulo 17? En Mateo capítulo 17 lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan su hermano, o sea, los 2 hijos de Zebedeo y Pedro, van con él a un monte.
Y en el versículo 2 se transfigura delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué pasó aquí? Jesús les mostró un pequeño avance de lo que va a ser el cielo. La comunión con Jesús glorificado, que se revela ahí para ellos. La comunión con los santos que ya murieron, ahí aparecen Elías y Moisés. Y esto es tan bueno, que Pedro, embelesado por lo que estaba viviendo, le dice, ¿sabes qué? Hagámonos unas enramadas y vivamos aquí para siempre. Porque es increíble lo que estamos viviendo. Entonces, ellos vieron al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, vinieron viéndolo en su manifestación de cómo va a ser su reino. Eso es una. Entonces no gustaron la muerte porque lo vieron vivos. Y en segunda de Pedro capítulo 1, 17 al 18 ellos dicen, nosotros lo vimos en su gloria en el santo monte. Entonces Pedro cuenta incluso esta experiencia. Entonces una posibilidad es que él esté refiriéndose a que algunos de los que están ahí, específicamente Pedro, Jacobo y Juan, iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino cuando Él se manifestó ante ellos en la transfiguración. Esta es una. La segunda está contenida en el Evangelio de Juan. Fíjate que es bien interesante porque Juan se ganó una fama de que no iba a morir hasta que no viniera Jesús. Y eso no es cierto. O sea, esto es el mismo Juan lo dice. Juan capítulo 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía. Estamos hablando ya con Jesús resucitado. ¿Sí? Jesús estaba en estos 40 días que se apareció a sus discípulos y va caminando con Pedro. Entonces dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Obviamente este es Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, lo que está diciendo es, cuidado, ¿verdad? Cuando malinterpretamos las palabras de Jesús, el mismo Juan está diciendo, no está diciendo que yo voy a quedar vivo para verlo venir. Sin embargo, otra vez, ocurrió que él vio al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuándo? En la isla de Patmos, cuando le fue revelado el famoso libro que se llama Apocalipsis. Él vio al Hijo del Hombre viniendo en su reino y estableciendo su reino. Entonces, probablemente las palabras de Jesús antes de la transfiguración se referían tanto a la transfiguración en el monte como a lo que Juan iba a ver. Él vio al Hijo del Hombre viniendo en su manifestación en su reino en el futuro. No está diciendo que quedó vivo. Entonces, esas son las dos formas que tú tienes de interpretar este pasaje sin violar ningún otro principio de la interpretación bíblica, y ahí lo tienes un poco más claro, espero yo. Si no, vuélvenos a llamar y seguimos adelante, ¿verdad? Ok, perfecto. Hay que tener mucho cuidado en la manera como leemos y cómo la interpretamos. Entonces, exactamente. Las palabras de la Biblia son específicas y tienes que tener mucho cuidado en asumir algunas cosas porque esto nos lleva a errores de interpretación. Sí, porque vaya, yo lo puedo interpretar para mí, pero si después lo interpreto para los demás, sí, es peor todavía. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a una pequeñísima pausa, pero ya regresamos. Estamos en el programa Pregúntale al Pastor. Continuamos aquí, sigue el pastor David Aguilar y teníamos pues una pregunta que hablaba sobre la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? No, la pregunta específicamente decía que en qué momento somos bautizados en el Espíritu Santo. Y bueno, vamos primero a definir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez lo tengamos definido, vamos a ver en qué momento se da. Okay. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo. El bautismo que nosotros practicamos en nuestras iglesias en agua es un símbolo de este. Y hay muchos otros bautismos en la Biblia que se refieren a este mismo momento, a este mismo suceso. Entonces, hay 7 bautismos distinguibles en la Biblia a los cuales no me referiré en esta pregunta, así que no te preocupes. Pero estos son símbolos, casi todos son símbolos de este momento especial. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Está definido en 1 Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí está, esta es la definición. Que dice, un solo espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, que nos bautiza. ¿Qué es bautizarse? ¿Qué significa la palabra bautismo? Viene del griego baptizo y lo que quiere decir es inmersión completa. Okay. Es una palabra derivada de una palabra que significaba sumergir para teñir algo.
Y es poderosa porque no solamente significa sumergir, sino que un cambio de color. Exacto, va a haber un efecto. Entonces cuando la tela sale del bautismo está completamente pintada de otro color. Entonces exactamente es lo que sucede en el bautismo del Espíritu Santo. Él viene, nos toma y nos sumerge en un cuerpo. ¿Qué cuerpo es este? Bueno, Efesios capítulo 5, 21 al 33 define que el cuerpo es de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es el momento en que el Espíritu Santo nos toma y nos mete en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Y de ahí en adelante somos miembros de la iglesia. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo nos dieron a beber espíritu? No fue espíritu de caña, no te preocupes. Estamos hablando de que la palabra beber es un sinónimo, un eufemismo para decir que cuando tú te bebes algo, eso que te bebes está dentro tuyo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que está diciendo aquí es que en ese momento en que tú te bebes el espíritu entra a ti. Okay. ¿Sí? Entonces, es un acontecimiento doble. El Espíritu Santo te toma, te sumerge en el cuerpo de Cristo, es decir, te hace parte de la iglesia y en segundo lugar entra a vivir dentro tuyo. ¿Cuándo sucede esto? Aquí hay una discusión de muchas denominaciones. Algunos piensan que esto es inmediatamente después que recibes a Cristo. Otros dicen que hay que pasar un periodo antes de recibir este bautismo, pero vamos a ir a la definición clara de la Biblia. Yo no voy a discurrir en mis opiniones, sino voy a enseñarte lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces, ¿cuándo tiene que ser que sucede esto? En el momento en que tú crees en el Evangelio. Y te voy a enseñar otro pasaje para responderlo, pero mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que ahí está bien claro, ¿verdad? Si tú no tienes el Espíritu Santo adentro, entonces no eres de Cristo, no eres parte de la iglesia, no eres hijo suyo. Si tú lo tienes, entonces eres de él. ¿Cuándo sucede esto? Vamos a ver el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13. Okay. Aquí está el proceso bien clarito, cómo funciona. Dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Número 1, oímos la palabra de verdad. ¿Qué es esta palabra de verdad? Aquí el mismo pasaje nos define. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Lo oímos primero. Y habiendo creído, y una vez tomamos la decisión de creerlo, ¿sí? Primero lo oímos, luego lo creemos. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que está diciendo ahí es que una vez oímos el evangelio, lo creímos, lo que sigue es que somos sellados, o sea, estamos vueltos propiedad de Cristo a través del Espíritu Santo, que nos toma y nos mete en su cuerpo y que se mete adentro de nosotros al mismo tiempo. O sea, el problema de la salvación, como nosotros lo vemos en toda la Biblia, es que es un proceso que tiene diferentes partes. Estas diferentes partes son consecutivas y simultáneas. Hay un proceso de limpieza, hay un proceso de perdón, hay un proceso de redención, hay un proceso de justificación y está este proceso de bautismo y de integración del Espíritu Santo en nosotros. O sea, todo está sucediendo al mismo tiempo en que yo decido poner mi fe y confianza en Jesucristo. No hay segundas unciones, por lo que vemos aquí, no hay otra cosa. ¿Por qué decimos a veces que necesitamos una segunda unción? Por lo que sucede en Hechos, que en algunas ocasiones tú puedes ver que en Hechos hay algunos creyentes que solo creen trozos del evangelio, pero no han creído en Jesús. Entonces, en el momento en que ellos creen en Jesús, ahí viene el Espíritu Santo sobre ellos. Aún antes de bautizarse, aún antes de hacer cualquier otra cosa, cuando ellos creen, el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Por qué a veces era necesario que un apóstol pusiera sus manos sobre ellos? Porque era un momento histórico. O sea, el apóstol Pedro, y es específicamente el apóstol Pedro, tenía que estar presente en cada una de las partes a donde el evangelio y la gracia se iba abriendo para los diferentes grupos étnicos, si quieres llamarlo así. El programa está definido en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Número 1 es la ciudad central. En toda Judea. Segundo es a todos los judíos. Tercero, en Samaria. Y cuarto, hasta lo último de la tierra.
Pedro estuvo en cada uno de esos momentos. Pedro está en Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende finalmente a vivir en el creyente, y ellos son testigos en diferentes lenguas del Evangelio de las maravillas de Dios. Y ahí está Judea completa. Todos los judíos se reunían en la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Entonces ahí está Jerusalén y toda Judea. Y luego vas a ver que en Hechos capítulo 8, el evangelio por el martirio de Esteban en Hechos 7 se expande por persecución hasta Samaria. Y es necesario que Pedro vaya a Samaria para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo. Él está ahí cuando la puerta se abre. Y en una última, hasta lo último de la tierra, cuando el Espíritu Santo por primera vez viene sobre un gentil puro, si quieres llamarlo, alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, sucede en Hechos capítulo 10, cuando se es presentado el evangelio a Cornelio. Pedro está ahí también. ¿Y por qué Pedro tenía que estar ahí? Bueno, porque había una promesa de parte de Dios. Nada menos acabamos de estar viendo un pasaje similar. En Mateo capítulo 16, Pedro hace esta famosa confesión: Señor, ¿a quién iremos, verdad? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y también en otros evangelios, en el mismo evangelio de Mateo está que él pregunta: ¿a quién dicen los hombres que soy yo? Entonces comienzan a decir qué es lo que dicen, otros Juan el Bautista, otros Elías, y finalmente Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces por eso es que le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque el reino se fue abriendo cuando Pedro estuvo presente ahí. No es que Pedro lo abriera necesariamente, pero la presencia de Pedro fue especialmente necesaria. Es un premio, creo yo, para esta revelación que él tuvo ahí de la identidad completa de Jesús. Ajá. Entonces, en una sola respuesta hemos atado un montón de cabos. Sí, pero lo que quiero decirte es que el Espíritu Santo bautiza al creyente en el momento en que le hace parte de su cuerpo, en el momento en que él creyó en Jesús. En ese preciso momento es que recibimos este bautismo del Espíritu Santo. Es el verdadero bautismo espiritual, y que no hay ninguna otro momento en la vida del creyente donde pueda recibirse según las Escrituras. Ok, perfecto. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabrá tanto el pastor David Aguilar? ¿Cómo tiene tanto conocimiento sobre la palabra de Dios? Porque sí, sabe mucho, pastor. Pues fíjate que hay una llamada, mira. Hay una llamada, ¿en serio? Antes de... Yo veo que va de aquí para allá. No, hombre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Bien, Estela. Estela, ¿cómo no? Díganos su pregunta, Estela. ¿Cómo no? Yo quería saber sobre el versículo de 1 Juan 5, versículo 16. Y allí habla de pecado de muerte y no de muerte. Quisiera, si me podrían explicar eso. Con todo gusto, Estela. Con mucho gusto. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Bendiciones. Perfecto. Ahora, teníamos una última pregunta pendiente, ¿verdad? Fíjese que hay una sobre la suerte. Sí. Y tenemos una nota de voz también por acá. Ok, perfecto. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para el hermano Juan. El hermanito Juan. Ajá. El hermano Juan dice: yo no creo en la suerte. Vamos a definir suerte, primero que nada. Cabal. Es un problema de definición de términos. En la Biblia se echaban suertes, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere con la palabra echar suertes? Lo que está diciendo, se jugaba un juego del azar. Y lo que salía ahí, la suerte que caía, digamos, era la respuesta, ¿sí? En ese sentido, echaban suertes, ¿sí? Echaron suerte sobre los vestidos de Jesús, echaron suerte para repartir la tierra de Israel, al pueblo de Israel en días de Moisés, echaron suertes. O sea, eso sí, así era una práctica común. Ahora, si definimos suerte como el azar, como algo que uno va pasando, uno tiene mala suerte, otro tiene buena suerte, a uno le va bien, al otro le va mal, a uno si rifan una golpiza se la saca. Unos son salados y otros no. Sí. En ese sentido la suerte, si eso es lo que entendemos por suerte, yo quiero llevarte a un pasaje, hermano Juan. Proverbios capítulo 16, versículo 33, que nos va a unir tu concepto con lo que existe la suerte. ¿Existe la suerte? Sí existe la suerte, pero mira dónde está el control. Dice: la suerte se echa en el regazo. O sea, ahí en lo escondido puedes tirar suertes. Más de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué está diciendo eso? Que aún el azar de estas suertes está controlada por Dios. Entonces Dios en su soberanía usaba las suertes para que en el Antiguo Testamento fuera declarada su voluntad.
¿Quieres una muestra de ello? Es bien sencillo. Te puedes ir a Hechos, capítulo 1. Cuando en Hechos, capítulo 1, los creyentes, los discípulos, están escogiendo al sucesor de Judas, ellos echaron suertes. Y entonces dice 1:24 de Hechos: y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos a dos has escogido para que tome parte de este ministerio apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, ahí tienes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, las suertes que se echaban en la Biblia eran para ver la voluntad de Dios. Ahora, esta es la última mención de echar suertes en toda la Biblia. De allá no se menciona. Nunca más, nunca más echaron suertes. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Lo que cambió está en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo luego viene a vivir dentro del creyente y Él le revela sus deseos a los creyentes. De allá en adelante la voluntad de Dios está clara a través del Espíritu Santo en nosotros y ya no era necesario echar suertes para que Dios respondiera, porque Dios mismo hablaba a través de su Espíritu a nuestro espíritu y entonces se acabó. ¿Vale ahora consultar la voluntad de Dios por suertes? No, su voluntad está expresa en su palabra, en la revelación del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, ahí tienes la respuesta. ¿Existe la suerte? Sí existe, y la respuesta viene de Jehová. Ahora, se usaba antes en el Antiguo Testamento para consultar su voluntad, pero ahora en el Nuevo Testamento, viviendo bajo los tiempos de la gracia, siendo habitados por el Espíritu Santo, ya no es necesario. Él te puede revelar cuál es su voluntad sin necesidad de que tires unos dados. Ok, interesante, muy interesante. Cada día aprendemos más en este programa Pregúntale al Pastor. Solo escuchamos la nota de voz y prepara la respuesta Pecado de muerte, sí. Exacto. Muchas bendiciones. Progreso, Pastor. Es una gran bendición estarlos escuchando. Aquí estamos siempre pendientes. Nada más ahí mandarles saludos a todos y que siempre todos los lunes estamos pendientes del programa. Bendiciones. Feliz día. Bueno, era un saludo. Pero... Ay, buenísimo. Pero gracias por estar pendientes. Gracias por tus saludos y gracias por estar pendientes de este humilde programa. Te amamos mucho y te animamos a seguir estudiando la Biblia. Él era Abel Mejía. Buenísimo, Abel. Saludos y un abrazo hasta donde estés. Vamos a ver pecado de muerte. Sí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice: si alguno viere a su hermano, fíjate, las palabras son claves otra vez. Esto es un pecado de hermanos. No está hablando de un impío, no está hablando de un gentil, no está hablando de un no creyente. Está hablando de un creyente en el Señor, que es nuestro hermano. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es entonces el pecado de muerte? Si es de un hermano y está establecido por toda la Escritura que la salvación es un regalo que no depende de nuestras buenas obras y que no la sostiene nuestra santidad, ¿sí? No la sostiene nuestra santidad. Entonces no puede ser un pecado que ocasione que nos vayamos al infierno. Muerte eterna no está en juego. Está claro. ¿Qué es entonces el pecado de muerte? El pecado de muerte es un pecado que el creyente comete que le causa su muerte. Muerte física, estoy hablando literalmente, porque tú ves ahí, ves a tu hermano cometer pecado que no sea muerte, pide y Dios le da vida física, porque la vida eterna ya la tenemos en Él, ¿sí? Es vida física, pero si comete un pecado de muerte, Él va a morir. ¿Qué es entonces el pecado de muerte? Es un lugar o un punto, voy a decir así, donde transgredimos tanto o pecamos tanto que cruzamos la línea de la paciencia de Dios. Los límites de y Dios. Entonces Él tiene que cortarnos, porque le servimos más, tristemente le servimos más muertos que vivos, y nos lleva a su presencia. ¡Qué tremendo! ¿Dónde hay ejemplos de pecado de muerte? Bueno, vemos uno claramente en Hechos capítulo 4, cuando Ananías y Zafira tratan de engañar al Espíritu Santo. Es Hechos capítulo 5, perdón. Ahí tú puedes ver cómo Ananías y Zafira, que eran creyentes, que tenían al Espíritu Santo, venden una heredad y mienten en cuanto a haberla vendido. Dijeron, me dieron 100 y realmente le habían dado 200, ¿verdad? Sí. Esa mentira fue lo que Dios castigó. No castigó que haya dado incompleto el precio, sino que se jactaron de dar completo el precio, pero realmente estaban robando. Entonces, cuando ellos mienten, mueren. Es pecado de muerte. Son creyentes, sí. Van a estar en la presencia del Señor, sí. Pero lo que ellos estaban haciendo ahí, llevando este pecado al nombre del Señor, entonces eso Dios no lo podía permitir. Pero tienes otra cosa ahí. Si un creyente miente, entonces tiene que morir.
En estos tiempos no, imagínate, si Dios nos tratara así como Ananías y Zafira, no, y nos muriéramos cada vez que tratamos de mentirle a Dios. Fuera peor que coronavirus. Sí, ¿verdad? Sí. Alta mortalidad entre los creyentes. No funciona así. Funciona en cada momento específico. Y yo estoy convencido, créeme, que cada pecado de muerte es individual. Dios trata diferente con cada persona. Entonces, hay una línea que Dios te ha trazado donde no debes pasar. Si la pasas, te mueres. Eso es pecado de muerte. Y esa línea es diferente para cada quien. Tengo un ejemplo más. Es en 1 Corintios capítulo 5. Hay un hombre que estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo llegó a creer que eso es pecado de muerte. O sea, él dice, es tan terrible la impureza que estoy oyendo entre ustedes, que ni siquiera los gentiles la practican. Apártense de ese, y su cuerpo se ha entregado a Satanás, dice, para salvación del espíritu. Aquí está la clave, ¿verdad? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, este hombre que está viviendo con su madrastra, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, está claro, ¿verdad? Le está diciendo, él es salvo, pero lo que está haciendo ha cruzado la línea. Pero lo que me llama tanto la atención es que... Como el eje central, ¿verdad? Exactamente. Dice, apártense de ahí, eso es pecado de muerte. Pero chistoso, porque creo que aquí Pablo se equivocó. Porque en 2 Corintios va a encontrar un pasaje tan raro que dice en 2 Corintios capítulo 2, dice 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener pruebas si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que este ofensor a quien Pablo está perdonando en 2 Corintios 2 es este mismo hombre de 1 Corintios 5, que se arrepintió, y fue tanta su tristeza cuando se sintió excluido de la iglesia que regresó. Y entonces Pablo le está diciendo, bueno, se arrepintió, perdónenle. No era pecado de muerte, no murió. Entonces, ahí tienes. ¿Quién sabe qué es pecado de muerte? Es lo que Dios determina, ¿verdad? Nosotros realmente podemos tener algunas ideas de lo que va a pasar. Y quizás aquí yo te doy algo de mi propia experiencia personal. He visto a lo largo de los años a algunos creyentes cometer pecado de muerte. Y siempre funciona de esta manera. Dios da advertencias. Ellos están pecando, dando mal testimonio. La gente les advierte, les dice, los ama, les pide que regresen. Y ellos siguen insistiendo. Dios da algunas advertencias. A este personaje del que yo tengo en la mente ahorita, le dieron cualquier cantidad de oportunidades y lamentablemente no fue posible que él se arrepintiera. Pero cada advertencia era más fuerte, le pasaban cosas. Mataron a alguien enfrente de él, otra vez le atropellaron y no le pasó nada. Y luego al final, pues, él finalmente siguió pecando y Dios se lo llevó. Ok, perfecto. Yo creo que cada vez, como les repito, vamos aprendiendo un poco más. Eso a mí me ha quedado bastante claro lo que es pecado de muerte, sí, porque es una pregunta bastante constante, ¿verdad? Para que muchos tienen esa duda, y qué bueno de que se despeja esas preguntas o esas dudas acá en este programa. Dice por acá, pastor, saludos, mi pregunta es sobre las lenguas. Lo que veo hoy en día son lenguas angelicales o lenguas de verdad, o es algo aprendido por lo que ven. Pregunto porque cuando los discípulos iban predicando en una ocasión preguntaron si ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, o cuál es el verdadero bautizo del Espíritu Santo. Dice por acá nuestro amigo que nos escucha fuera del país. Buenísimo. Vamos a ir a las evidencias escriturales, y con eso yo creo que tú puedes tomar una decisión. Como te dije, no voy a atacar a nadie. Este programa no es para pelear por puntos doctrinales, es para ver lo que la Biblia dice. ¿Cómo funciona el don de lenguas en la Biblia? En Hechos capítulo 2, versículo 6, tú puedes ir viendo cómo funcionaba. Vamos a ver desde el 3 si quieres. 2:3 de Hechos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí están llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Pero fíjate cómo funciona. La operación del don es lo más increíble. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada persona extranjera, o sea, cada uno de estos hombres y mujeres que vivían fuera de Israel, que hablaban otros idiomas, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjate que está usando los verbos otra vez, los tiempos son importantes aquí. Dice, cada uno de los extranjeros les, ¿a quiénes? Al grupo de creyentes, les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo es así? Que tú, digamos que hablas francés, yo hablo inglés, ¿sí? Y Víctor habla italiano. Entonces viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros dos, ¿sí? Y comenzamos a hablar en otra lengua. Nosotros seguimos hablando en nuestro lenguaje normal, pero el milagro es que Víctor nos escucha. Exacto. A ti que hablas francés y a mí que hablo inglés, nos escucha en italiano. Y si hay un alemán aquí, él nos oiría en alemán. Sí, este es el don de lenguas, confirmado con lo que el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 2. O sea, ¿tú has visto eso alguna vez en nuestra iglesia moderna? Yo todavía no lo he visto, sinceramente, no lo he visto. No estoy diciendo nunca que no esté vigente, yo no soy quien para decir si esto está vigente o no, pero en la operación de este don, como aparece en Hechos, nunca más lo hemos visto. De hecho, si tú puedes seguir viendo, y si no me crees todavía, puedes seguir viendo que el versículo es clave en Hechos 2.8, dice, y Hechos 2.7, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, dice, estos hablan a lo mucho hebreo y quizás un poquito de griego. ¿Cómo pues les oímos? Otra vez dice ahí, nosotros les oímos nosotros hablar, cada uno de ellos, los extranjeros, en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea, de repente se comenzaron a comunicar alemanes con franceses, y vos cómo lo oís en alemán y vos en francés. ¿Y cómo funciona? Por eso era increíble, o sea, era increíble lo que estaba pasando ahí. Y entonces, traductor automático. Ajá. Otra vez, ¿verdad? Y ahí puedes ver que hay una lista de todos los que estaban, de todos los países que estaban ahí. Sí. Todos hablaban diferentes idiomas. Y lo increíble es que en 2.11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, no eran, no, estaban siendo idiomas inteligibles que decían las maravillas de Dios. O sea, las maravillas de Dios estaban en su propio lenguaje, no tenían excusa. Por eso son lenguas como de fuego, porque era un juicio realmente. Lo que ves ahí es el cumplimiento de una profecía en Isaías capítulo 28 que dice, a este pueblo rebelde yo le voy a hablar en otras lenguas que no conocen y no me van a oír. Y exactamente eso fue lo que pasó, porque si tú ves el triste final de este pasaje en 2.13, otros burlándose decían, están borrachos. Ahí quedó, o sea, no lo creyeron. Es terrible, porque la señal de Isaías se cumplió. Hubo judíos ahí que fueron confrontados en su propia lengua y ni así creyeron. Entonces el don de lenguas en este sentido era una señal para judíos. Y lo que tú vas a ver en Hechos, que no siempre, voy a decirlo así, no todos los que son llenos del Espíritu Santo hablan en lenguas, ¿sí? No todos los que reciben el bautismo del Espíritu Santo hablan en lenguas. Vemos que la razón por la que algunos gentiles hablaron en lenguas, y específicamente en Hechos capítulo 10, no era por ellos mismos, sino era por los judíos que estaban con Pedro en ese momento, y la reacción que ellos tienen es increíble, es clave. Lo que vas a ver ahí, dice en Hechos capítulo 10, Hechos 10, tú vas a ver que de repente comienzan a hablar en lenguas. 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, son judíos que están ahí presentes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué sucedió aquí? Si Dios hubiera derramado su Espíritu Santo sobre ellos y no hubieran hablado como hablaron los judíos en Pentecostés, hubiera dicho, sí, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, pero no es de la misma calidad, porque nosotros hablamos en lenguas y ellos no. Entonces lo que sucedió aquí es una demostración que tanto gentiles como judíos son de la misma calidad, y el Espíritu Santo cae igualmente sobre ellos para demostrarles que tanto judíos como gentiles tienen el mismo valor para Dios. Eso es lo que finalmente ellos terminan concluyendo acá. Y en Hechos capítulo 15, ellos terminan diciendo, sí, los gentiles son parte nuestra de la iglesia. Entonces, básicamente eso es la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo es el don de lenguas bíblico? Es un traductor universal. ¿Existe ahora una manifestación igual? Yo todavía no he visto ninguna.
¿Y por qué algunos hablan en lenguas cuando son llenos del Espíritu Santo? Es por señal para los judíos. Siempre que hay alguien hablando en lenguas, tiene que haber un judío atestiguando para que diga, ok, entonces sí, de verdad, somos iguales. Esa es finalmente la respuesta. Ok. Bueno, ahí está una respuesta más. Estamos finalizando un programa de día lunes, 8 de la mañana. Todos los lunes puedes sintonizarlo. Todavía estamos pendientes, no sabemos cuándo será el día que se vuelva a repetir el programa un jueves. No lo sabemos aún. Pero sin duda alguna, yo creo que hay personas que están pendientes de eso. Sí. ¿Va a contestarlo? Sí, una última aquí, rapidito, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Me preguntan, cuando usted, pastor, dice que hablen en lengua, a los que hablan en lenguas, pero entiendo que la Biblia dice que hay un orden, que dice que si alguien habla en lenguas, el resto cae y que calle. Supongo que dice calle, que alguien lo interprete y si no es capaz que calle, y me parece contradictorio lo que dicen en estas iglesias. Bueno, Primera de Corintios capítulo 14, que habla acerca de esto precisamente, es a donde Pablo se está refiriendo a hablar en lenguas. Ahora, preguntaban, ¿son lenguas angelicales? ¿Existen las lenguas angelicales? No, lo que vemos en 1 Corintios 13 es que Pablo está exagerándolo todo. Dice, si tuviera todo el poder para mover las montañas al mar y no tengo amor, de nada sirve. Si entregara mi cuerpo para ser quemado, o sea, estamos hablando de forma alegórica, vamos, y realmente es una hipérbole, está haciendo exagerando su punto, ¿sí? No es que él entregó su cuerpo para ser quemado, y no es que tenía la fe para mover los montes, y no es que hablara lenguas humanas y angélicas. Las lenguas angélicas son las mismas lenguas nuestras. Si tú lees la Biblia, ningún ángel habló en una lengua angélica jamás. Hablaban en lenguaje que nosotros pudiéramos entender. Siempre le hablaban a la gente y sus interlocutores les entendían en su propio idioma. Entonces, no está hablando de eso. Está diciendo, si existiera tal cosa como una lengua angélica, pero yo no tengo amor, de nada me sirve. Y ese es el punto de 1 Corintios 13 y 14, que lo que ellos estaban haciendo como una práctica ahí, el que hablaba en lenguas estaba por encima de los demás y tenía un nivel espiritual diferente y se enseñoreaba de todo, se interrumpía la enseñanza, interrumpía todo porque él quería demostrar que hablaba en lenguas. Eso es lo que pasaba en Corinto. Y entonces él dice, vaya, entonces, si ustedes van a hablar en lengua extraña, que es diferente, fíjate, hablar en lenguas y lengua extraña es una diferencia terrible, porque dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y los dones del Espíritu Santo son para edificar al cuerpo de Cristo, no a uno mismo. Eso es antibíblico. Lo que él está diciendo es, vaya, si ustedes quieren hablar en lenguas extrañas que nadie entiende, entonces que alguien les interprete para que sea enseñanza a la congregación. Pero Pablo sabía que probablemente lo que ellos hablaban no era un lenguaje que tuviera interpretación. Así se estaba asegurando que ya no hablaran, ¿sí? Entonces, si no hay intérprete, entonces que calle. Entonces, ese es el espíritu detrás de 1 Corintios 14. Evitar que este don se ejerciera de manera desordenada y priorizar el amor sobre todas las cosas. Si lo que yo estoy haciendo no edifica el cuerpo de Cristo, no es un don espiritual. Ahí está la respuesta. Eso. Ok, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias, Pastor David, por este tiempo que hace y todo lo que podemos aprender a través de la palabra de Dios. Amén, de eso se trata, ¿verdad? De ¿qué le parecieron las preguntas? Las respuestas, muy buenas preguntas. Esta mañana un poco atípicas. ¿Cuánto les pone? Un 10. Un 10 a todos. Buenísimas preguntas. Yo creo que vale la pena hacer estas preguntas y responderlas con la Biblia es lo mejor. Así es que animando a mis hermanos a seguir estudiándola, a seguir buscando ahí la luz. Y si tienen alguna duda, pues nos sintonizan cada lunes y con gusto, pues ahora se las contestamos con la palabra de Dios en la mano. Ok, muchas gracias, Pastor. Nos despedimos, muchachos. Ahí está el gran Víctor Mercado. Con una gran cara un gran sueño. Sí. No, yo lo veo bien contento. Pastor, ¿y cómo se tiene que levantar uno para, sentirse como espíritu del día? Solo basta con levantarse, porque algunos de nosotros... Es que yo me levanto como espíritu, pero de ahí a la hora ya tengo sueño. Sí, es que algunos son morning person y otros no. Yo no soy morning person, creo. A mí me cuesta un montón también. Con un café me levanto. Pero si uno no es morning person ni night person y solo quiere dormir, ¿qué es? Ok, sleepy person, no sé. Eso me gustó. Creo que yo entro ahí. Ok. Sí, bien fácil entrar. 9:00 nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Ya viene el señor René Araujo para acompañarles hasta las 12 del mediodía. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos.
En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.